Como he dicho, todo lo que voy a hablar es en el ámbito de las opiniones. Como decía Platón, es el nivel más bajo de conocimiento, todo lo que voy a decir es discutible, entonces no tengo por qué tener razón en absoluto de lo que aquí voy a hablar. Pero simplemente el motivo, el para qué estoy yo aquí hoy, ¿no? Pues estoy aquí para, de alguna manera, poneros la visión en otro lado distinto, ¿no? Es decir, supongo que habréis atendido a los medios de comunicación, a las cosas que nos hayan dicho. Yo voy a intentar dirigir la mirada a otro lado, a un lado más constructivo, a un modo de aprovechamiento. Es decir, vamos a aprovechar esta circunstancia para salir fortalecidos de ella. Entonces, mi sincero objetivo aquí, o mi para qué, o mi finalidad, es directamente generar un reencuadre, ¿no? Y con ese reencuadre que podáis, a partir de ahí, generar opciones que os permitan sobrellevar esta situación de otra manera o de una manera mucho más constructiva, ¿vale? Lo he querido titular así, las grandes historias, ¿vale? Porque, en definitiva, esto es un momento histórico. Y esto es un momento histórico que estamos protagonizando. Entonces, está en base de lo que nosotros queramos hacer, de lo que nosotros hagamos, ¿no? Para ver cómo termina este proceso y cómo inicia otro proceso histórico, ¿no? Es decir, tenemos que estar, como decía Ortega y Gasset, a la altura de la historia, ¿no? Y por eso, como esto es un momento histórico, lo voy a titular así, las grandes historias. Grandes historias, y permitirme la analogía, como la que ocurrió en Lisboa en 1755, supongo que muchos lo conoceréis, aquel famoso terremoto de Lisboa, donde hubo cerca de 100.000 muertos, ¿verdad? Fijaros, quien no conozca la historia o quien no haya ido a Lisboa, quien vaya a Lisboa se dará cuenta que es una de las ciudades más modernas de Europa, porque no se conserva prácticamente nada de antes de esa fecha. Fue un terremoto devastador, ¿no? Destruyó toda la ciudad. Fijaros la paradoja que ocurrió el día 1 de noviembre, el día de Todos los Santos, ocurrió a las 9 de la mañana, que todo el mundo estaba en misa, todo el mundo estaba en la catedral, en las iglesias, y da la casualidad de que no había nadie en los hogares, todo el mundo acudió a esa misa de Todos los Santos, ¿verdad? No había nadie en los hogares, y en los hogares lo que había eran velas, velas por los muertos, igual que hacen nuestras abuelas, igual que hacen nuestras madres, ponemos velas a los difuntos, ¿no? Ocurre que hay un terremoto de magnitud 9. Todas las catedrales, todas las iglesias se vienen abajo, sepultando a la gran parte de la población. En ese mismo momento todas las velas caen al suelo, se incendia toda la ciudad en innumerables focos de incendio, donde en poco tiempo la ciudad queda devastada por las llamas. Y una hora más tarde, después de que toda la ciudad está totalmente al rojo vivo, viene una ola enorme en forma de tsunami y se lleva todo lo que queda. Os cuento esto porque conmocionó a la Europa de aquel entonces. Vivíamos en una Europa eufórica, donde el triunfo de la razón, el triunfo de la ciencia, aquí teníamos ya a Newton, teníamos a Leibniz, teníamos a tantos y tantos científicos de prestigio, nos estábamos haciendo el dueño de la naturaleza. El ser humano en este momento se adueñó del mundo, podía controlar la naturaleza, ¿no? Y justo cuando nos creíamos en la epogée de nuestra especie, de nuestra civilización, vino la naturaleza y en forma de baño de humildad o en forma de muerte, como lo queréis llamar, nos tumbó a todos. Es así como Europa se quedó conmocionada tras este fenómeno, ¿no? Como una ciudad tan próspera, fruto de un imperio como era el portugués, quedó sepultada en cuestión de 2 horas y toda su cultura, toda su civilización quedó arrasada, si no por el fuego, por el terremoto o por las aguas, ¿verdad? Fijaros que esto conmocionó a filósofos de la altura de Immanuel Kant, ¿no? Que lo vivió desde su Alemania, ¿verdad? Y vivió como Europa entera se volcó en aquel entonces con Lisboa. Aquel momento Kant escribió acerca de lo sublime, y lo sublime es aquello tan majestuoso, aquello tan natural, ¿no? Pero a la vez que está por encima nuestro, que es algo que no podemos controlar, que es algo que no podemos abarcar, ¿no? Que incluso hasta resulta bello, ¿verdad? Y habló acerca de lo sublime como aquello que realmente jamás va a estar en nuestra mano poder controlarlo. Esas ansias que tenemos de tener el control absoluto de todo. Vino la naturaleza y en 2 horas nos dijo que aquí no pintamos una puta mierda. Y nos sepultó a todos bajo las aguas, ¿verdad? Y es ahí cuando nos damos cuenta que en estos momentos históricos es cuando ocurre lo mejor y lo peor de cada hombre. Es decir,
nos damos cuenta en las historias de las personas, lo vemos en los telediarios, lo vemos en la noticia, en el WhatsApp, en el Facebook, ¿no? Cómo esta crisis, de alguna manera, genera lo mejor y lo peor de cada persona, ¿no? Es decir, hay gente que se aprovecha de ello, pero hay gente que también aporta, da valor, ¿no? Y hace cosas que no haría en condiciones normales, ¿vale? Precisamente por este tipo de circunstancias, ¿no? John Maxwell, que es uno de los grandes autores acerca del liderazgo, sin enrollarme mucho, pero John Maxwell sabe mucho acerca del liderazgo, fue cura, ha estado en la iglesia, ha entrevistado al Papa, ¿no? Él decía que es en este momento donde surgen los líderes, y surgen por generación espontánea, ¿no? Imaginaros una manada de lobos, donde el líder en ese momento ya es mayor o no puede ejercer su cargo, sin quererlo, por generación espontánea, surge alguien que tira del carro, ¿no? Y de alguna manera esto también pasa. Es decir, en situaciones así es cuando nos ponemos a prueba, ¿no? Porque cuando todo es fácil, aparentemente todo va según lo previsto y en ese momento no sabemos hasta qué punto somos capaces de hacer. Pero es en este momento donde nos ponemos a prueba, en estos momentos de dificultad, donde realmente la naturaleza nos está exigiendo que demos lo mejor de nosotros mismos y la naturaleza nos está exigiendo que nos adaptemos al cambio. Y es ahí cuando tenemos que de alguna manera ser sublimes también. Es decir, estar acompasado a nuestro tiempo, acompasado a nuestro momento histórico que nos está tocando vivir ahora. Y por eso el motivo de hoy estar aquí. Querer transmitiros eso para daros cuenta de que ahora mismo estamos en el momento de aportar lo mejor de cada uno de nosotros. Es lo que Kant incluso llamaba la insociable sociabilidad. Solo en los momentos de guerra, de desastre, de derrumbe, es cuando somos capaces de ponernos a prueba y de dar lo mejor que tenemos cada uno de nosotros. Pensad que hemos sido una generación afortunada. Pensad que a lo largo de toda la historia no ha habido una generación que no haya vivido una hambruna, que no haya vivido una guerra, que no haya vivido una epidemia como la que estamos viviendo ahora. Nos ha tocado. Era normal que nos tocara, ¿no? Yo esto lo digo, por ejemplo, por los banqueros, ¿no? Me acuerdo aquella crisis de 2008, ¿no? Pero unos añitos antes, te hablo en el 2005, donde yo trabajaba, era profesor en un instituto, mi mujer era profesora en un instituto, los dos teníamos buen sueldo, íbamos a pedir una hipoteca y nos decían 240.000 euros allá en el Madrid donde vivía yo. Y digo, 240.000 euros, ¿cómo te pago yo esto? Le digo al del banco. Y me decía el del banco, te doy 40 años. Y yo que en aquel entonces, con mi inexperiencia y mi juventud, le digo al tío del banco, eres el tío más optimista del mundo. No he conocido en mi vida un tío tan optimista como tú. Y el hombre se queda sorprendido y me dice, ¿de qué me estás hablando? Y digo, ¿tú te crees que en 40 años a mí no me va a pasar nada que me impida pagarte? ¿Tú te crees que en 40 años no voy a sufrir una guerra, no voy a sufrir una hambruna, no voy a sufrir una pandemia que me impida en ese momento poder pagarte? Por eso te digo, dame un préstamo a 40 años, eres el tío más optimista del mundo. Fijaros, tenía yo 20 y poquitos años, no me confundí, efectivamente, ¿no? Era una locura aquello. Una locura que pagamos en el 2008 en forma de crisis económica y que todavía hoy en día seguía dando coletazos. Y hoy nos encontramos con otra crisis sanitaria todavía de mayor envergadura en cuanto a la salud se refiere, precisamente por eso, porque toda generación a lo largo de la historia pasa por un momento histórico de dificultades. Y es que nosotros somos la movida madrileña, ¿no? Yo como madrileño me considero así. Somos una generación afortunada. Yo nací el 12 de diciembre del 78. Yo nací dentro de la Constitución, como la gran mayoría de vosotros. Hemos vivido una vida de puta madre, ¿no? Con videojuegos, con música, con entretenimiento, con internet, con tecnología. Aquí nadie hemos pasado hambre, aquí nadie hemos sufrido. De alguna manera siempre hemos estado recogidos, hemos estado seguros y de alguna manera hemos tenido una vida realmente fácil. Cierto es que estoy hablando en un plano generalista, estoy hablando como generación que somos, ¿no? No estoy hablando las historias de cada uno de vosotros que podrán tener mayor o menor dificultad. Estoy hablando como generación, de un punto de vista generalista y salvando la salud, hemos tenido una vida fácil, al menos en lo histórico. Mis padres vivieron una transición. He tenido tíos en la cárcel
por asuntos políticos. Mis abuelos vivieron una guerra. Nosotros hemos vivido los mejores años de la historia de la humanidad. Hemos vivido en la paz, hemos vivido en la abundancia, de alguna manera. Que nos haya pillado esto, en cierto modo, con los libros de historia en la mano, era de esperar. Pero a muchos nos ha pillado desprevenidos, nos ha pillado sin estar preparados, porque nadie nos había preparado para esto. Nadie nos había dicho, ten cuidado, que esto puede pasar, ¿no? Aunque sí que es cierto que los epidemiólogos lo iban diciendo hace ya muchos años, pero de alguna manera nos ha pillado a todos de improviso. Todos nos hemos creído que esto era una gripe normal y corriente. Yo también me lo había creído. Y quien me haya escuchado en algún comentario, en algún networking, habrá dicho, bueno, si esto no va a ser para tanto, ¿no? Nadie nos pensábamos que esto podía llegar a suceder, nos ha pillado con el culo al aire, permitirme la expresión, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ahora que tenemos esto encima, me quedo con esta frase de Gandalf el mago, ¿verdad? Aquello que decía, que no nos toca a nosotros decidir qué tiempo vivir, solo nos queda decidir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Es decir, esto es lo que tenemos ahora. Ya está aquí. No lo rechacemos, abracemos estos momentos, aceptémoslo. Y ahora, a partir de aquí, ¿qué actitud vamos a tener? A partir de aquí, ¿qué vamos a hacer con ese tiempo que se nos ha dado? Esto es una llamada a la actitud. Esto es una llamada a reflexionar sobre lo que nos queda ahora por hacer. ¿Cómo tomarnos esto? ¿Y ahora qué? ¿Verdad? Es el momento de tomar decisiones. Y es el momento de tomar decisiones porque precisamente nunca nos habíamos visto en una situación de estas. Jamás habíamos pensado que íbamos a estar en este tipo de situación. Los que vendéis seguros, habéis vendido seguros para todo. Pero para esto nadie me había ofrecido nunca un seguro, ¿no? Nadie estábamos preparados, ¿no? Como decía el maestro Jean-Paul Sartre, todos estamos condenados a elegir. Y fijaros qué paradoja, condenados a elegir. Claro, porque incluso el propio hecho de no elegir ya de por sí es una elección. Entonces, ahora es el momento de tomar una decisión. Es el momento de elegir qué voy a hacer, ¿vale? Incluso el hecho de decir, no quiero elegir, me voy a quedar a verlas venir, es de por sí una elección. También, de alguna manera, estoy aquí para ayudaros a tomar una elección para ver cómo sobrellevar esta situación y cómo salir fortalecidos de ella, ¿vale? Sin más, deciros que somos humanos. Voy a poner un ejemplito, espero que se oiga. Si alguien no lo oye, me lo dice, ¿vale? He tenido tiempo de verme otra vez repasada todas mis películas de la Marvel, ¿no? Entonces, sabéis que soy muy friki. Quedaros con esta escena. Sin nosotros, eres débil, imperfecta, indefensa. Nosotros te salvamos. Control. Te lo dije, Carlos. Esto es para mí. Esas como un caballo. Sin nosotros, solo eres humana. Es cierto. Solo soy humana. Qué bonita escena, ¿verdad? Solo soy humana, dice, ¿no? Y se levanta. Fijaros, los que seáis un poquito frikis como yo le digo a mi mujer, es que los extraterrestres no aprenden, ¿no? Venir a invadir la Tierra, que tendrán más tecnología que nosotros, tendrán más conocimiento que nosotros. Pero ¿qué especie conocéis que tenga más cojones que nosotros, ¿no? Es decir,
de alguna manera, ¿no? Cualquier entidad invasora, ¿no? Llámese extraterrestre o llámese virus, la tiene chunga para acabar con esta especie, ¿no? El coraje, el levantarme, ¿no? Después de haberme caído, el no rendirme, el estar ahí, ¿no? Hay algo en nuestra voluntad que está por encima del dolor. Fijaros qué curioso, toda especie huye del dolor. Es algo común en nosotros, ¿verdad? Ninguna especie haría determinadas hazañas o proezas simplemente porque tiene dolor. Y el dolor es aquello que aparece cuando me dice que eso es malo para mí y le pido a mi cuerpo que huya de ello. Pero en cambio, fijaros, nosotros nos da por trepar al Everest. ¿Qué se nos ha perdido ahí a 8.000 metros de altura? Nos da por ir al Polo Norte, al Polo Sur, nos da por hacer deportes de riesgo, nos da por viajar a la Luna. ¿Qué coño se nos ha perdido en la Luna? Solamente por el hecho de puedo hacerlo. E incluso sabiendo que voy a morir por ello, ¿no? Es decir, ¿qué especie arriesga su vida para no conseguir nada? Para no tener ningún beneficio biológico. Es algo que realmente es paradójico en el ser humano, pero que de alguna manera da muestras de lo que somos capaces de hacer, ¿no? Sobre todo en momentos de dificultad, en momentos de crisis, en momentos donde resulta aparentemente todo difícil, donde lo que tendríamos que hacer es cobijarnos, protegernos, resguardarnos, y estamos ahí. Y hay gente a día de hoy que está dando sus vidas, ¿no? O que las está poniendo en juego, precisamente por algo que está por encima de nosotros. Volviendo a las palabras de Kant, ¿no? Eso no es sublime. Creo que de alguna manera esto que está pasando nos da pruebas de ello, de que esto es sublime. Por eso a nadie le quepa la menor duda de que lo pasará mejor, lo pasará peor, pero esto pasará. Porque somos capaces, porque ya lo hemos hecho. Y la historia nos ha puesto a prueba y seguimos haciéndolo, ¿no? Y quien seáis tan frikis como yo, hay un montón de mentes en el mundo que están ahora mismo haciendo cómo viajar a Marte o cómo incluso poder viajar a otros planetas y están dedicando tiempo y dinero precisamente en aquello. ¿Por qué? Porque sabemos que este planeta se va a acabar, pero nosotros no queremos acabar, queremos seguir. Y si hace falta irse a otro planeta, nos iremos, ¿vale? Pero no hay estrella ni agujero negro que acabe con la humanidad, ¿vale? De alguna manera, estoy convencido que dentro de muchos miles de años seremos interestelares, interplanetarios, ¿no? De ahí la fortaleza del ser humano como especie. Y eso lo llevamos nosotros dentro, ¿no? Es decir, fijaros, ¿a qué especie se le ocurre el ser autónomo, no? A vosotros, ¿no? Y aún así, ¿cuántas veces sufrís, padecéis, tenéis dificultades? Y eso de alguna manera os hace más fuerte, ¿no? Y de alguna manera de ahí os tiene un aprendizaje que os hace levantaros del suelo, por muchas veces que os hayáis caído, ¿no? Y poder continuar, ¿no? Volviendo un poquito con los superhéroes, ¿qué le decía el padre de Batman a su hijo, ¿no? ¿Para qué nos caemos? Para aprender a levantarnos, ¿vale? Dicho esto, un poquito como introducción, vamos a empezar a dar claves para poder estar cómodo en esta situación incómoda. Es decir, creo que hay dos vías. Primero, vamos a aceptar esta situación, creo que es el primer paso, y un segundo movimiento es vamos a dar un paso adelante, vamos a hacer algo por revertir esta situación, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a empezar a comentar algunas claves que creo que os va a venir bien, ¿vale? Para podernos encontrar cómodos en esta situación incómoda. ¿Qué tal? ¿Os parece interesante? ¿Sí? Continuamos. La primera clave es identifícate. Es decir, hay algo que tenéis que tener claro. Esto no es una crisis como la del 2008, donde no entraba nadie por la puerta de tu establecimiento, donde no te llamaba ni un cliente, donde salías a buscar y no encontrabas a nadie que te quisiera contratar. No es una crisis como la del 2008. Es decir, tu negocio no está cerrado porque lo hayas hecho mal. Tu negocio no está cerrado porque hayas cometido un error. No has perdido clientes porque no te quieran. Es decir, no has hecho nada. No has cometido ningún error. Simplemente has estado aquí, en este momento histórico que nos ha tocado vivir, justo ahora, en este momento. Es decir, que si estás padeciendo esto, no tienes por qué sentirte mal por ello. Porque si yo he perdido clientes como consecuencia de esto, no es porque yo lo haya hecho mal, no es porque de alguna manera haya cometido un error o no haya atendido bien a ese cliente. Si he perdido clientes,
es porque tenían cosas más importantes en que pensar, o directamente han tenido que cerrar su negocio igual, o han tenido que ponerse a salvo, o han enfermado. Es decir, esto que está pasando no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con un acontecimiento histórico que estamos protagonizando en nuestras propias carnes. No tiene que ver con tu negocio, si iba bien, si iba mal, si funcionaba, no funcionaba, si has cerrado, etc. No tiene absolutamente que ver. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es desidentificarnos con esto que está sucediendo. Esto que está sucediendo no tiene que ver contigo. No tienes por qué sentirte mal porque las puertas de tu negocio estén cerradas. Todo lo contrario, al cerrarlas, estás contribuyendo a, de alguna manera, a tomar medidas para luchar contra esto, para que esto no se propague, ¿no? No te tienes por qué sentir mal de haber hecho un ERTE y haber lanzado a tus trabajadores al paro. No te tienes por qué sentir mal. Van a estar protegidos, ¿no? Pero tú has tenido que hacerlo también para protegerte. Entonces, evidentemente, aquí de lo que se trata es de que nos protejamos, que minimicemos el daño lo más posible. Pero esto no tiene nada que ver. Yo tengo un trabajador, he tenido que hacer un ERTE con él. No hacía falta que se lo explicara, pero aún así se lo quería explicar. Que te vayas unos meses al paro no tiene que ver contigo. Tiene que ver con la situación, pero no tiene que ver contigo. Quiero que esto pase, quiero que vuelvas a trabajar conmigo, quiero que te sientas a gusto trabajando en mi negocio, quiero que te sientas útil y quiero que aportes el valor que aportas todos los días con tu trabajo, ¿no? Pero esto que está pasando no tiene que ver contigo, no te tienes por qué sentir mal porque las puertas de tu negocio estén cerradas. En segundo lugar, igual que pasó en Lisboa, en aquel final del siglo XVIII, acepta que uno no puede tener el control de todo. Esto es algo que le digo a todos mis clientes en condiciones normales, ¿no? Estos gerentes de empresa que quieren tenerlo todo controlado, ¿no? Que todo esté qué estresante es quererlo todo, tener todo controlado, ¿no? Pero realmente se puede tener todo controlado. Uno es capaz de conocer todas y cada una de las variables habidas y por haber en el universo y tenerlas todas bajo control. Si alguien es capaz, que me lo diga. Es decir, eso es tremendamente estresante. No se puede tener todo controlado. Y esta es la prueba de ello. Y aquí tenemos que sacar un aprendizaje. Y el aprendizaje es que pueden ocurrir estas cosas. Y tenemos que aceptarlas. No vivirlas desde el rechazo. Porque si lo vivimos desde el rechazo, evidentemente eso nos va a hacer sentir mal, nos va a generar un sufrimiento, nos va a generar un dolor, ¿no? Pero si aceptamos esta situación, bien, es verdad que habrá una emoción detrás de ello, ¿vale? Pero habrá una emoción que a partir de ahí nos permita construir. Entonces, acepta que no se puede tener el control de todo. Acepta que se te van a ir clientes. Acepta que cuando esto arranque te va a costar, ¿vale? Acéptalo, pero te va a tocar vivir, igual que a mí, igual que a todos. Porque esto también, de alguna manera, nos ha puesto a todos al mismo nivel. No es como la crisis del 2008, donde unos se beneficiaban y otros salían perjudicados. Aquí estamos todos jodidos por igual. Cada uno tendrá su historia, cada uno conocerá a una persona, cada uno podrá contar una anécdota. Claro, porque lo estamos protagonizando. Entonces, de alguna manera, acepta que no podemos tener el control de todo, ¿vale? Evidentemente hay emociones a flor de piel. Una de ellas, la más fundamental que he estado trabajando estos días con mucha gente, es el miedo, ¿vale? Y el miedo generalmente nos paraliza, generalmente nos hace huir o nos hace luchar. Pero hay que entender también el miedo, que tiene que estar ahí por algo. El miedo también nos protege. El miedo nos avisa que hay un peligro. Entonces, ¿cómo sería? Cerrar los ojos, escuchar tu miedo. ¿Qué te quiere decir tu miedo? ¿No? Sentirlo. Y pregúntale a tu miedo, ¿de qué me estás avisando? ¿De qué me estás protegiendo? Da igual lo que te responda. Agradécelo. Te agradezco, miedo, que me estés avisando de esto. Te agradezco, miedo, que me estés protegiendo. Te agradezco, miedo, que me digas que me puedo contagiar, que le puede pasar a un familiar. Te agradezco, miedo, que me digas que puedo quedarme sin subsistencias. Te agradezco, miedo, que me digas que me toca pagar el autónomo, la seguridad social, los impuestos y que no voy a tener ingresos. Te agradezco, miedo, que estoy perdiendo clientes. Te agradezco que me lo avises, ¿no? Porque si soy capaz de escuchar a mi miedo, seré capaz de poner cartas en el asunto, de tomar medidas y a partir de ahí empezar a construir desde una situación
y escucha. Donde yo escucho mi miedo, abrazo esa emoción y doy gracias por haberme avisado de ello. Es algo que recomiendo hacer, ¿vale? Es facilito, es algo que podéis hacer en casa. Cerrar los ojos, sentir vuestro miedo. Hay gente que lo siente en la garganta, hay gente que lo siente en el pecho, otros en el estómago. ¿Cómo sería llevar tu mano ahí donde lo sientes? Respirar la emoción. Llevarte ahí la respiración. Preguntarle a tu miedo. ¿De qué me estás avisando? ¿De qué me estás protegiendo? Te agradezco que me avises. Te agradezco que intentes protegerme. Rebaja la emoción. Acéptala. Abrázala. Llévala contigo. ¿Vale? No luches contra ella. Y del mismo modo que tú eres capaz de trabajar con tu miedo e ir de la mano de tu miedo, ayuda también a tus familiares, a los tuyos, ¿no? A que si tienen miedo, no pasa nada. Eso sí, nunca les digáis, no tengas miedo. Cojones, ¿cómo que me dices que no tengo miedo? Si es que lo tengo, si es que estoy acojonado, si es que es normal tener miedo, ¿vale? Entonces, no niegues la emoción, no la rechaces, acéptala. Cariño, entiendo que tengas miedo. Hija, entiendo que tengas miedo. ¿De qué te está avisando tu miedo? Dale las gracias a tu miedo por estar avisándote de eso, ¿vale? Con ello que se consigue rebajar la emoción y empezar a estar preparados emocionalmente para dar el siguiente paso del que ahora os hablaré. No busquemos culpables, ¿vale? Es decir, me están llegando al WhatsApp ya muchas teorías conspiranoicas, que si los chinos, los rusos, los coreanos, los americanos, ¿verdad? Es decir, esa necesidad que tenemos el ser humano de buscarle culpable a todo el mundo, ¿verdad? Es decir, esto no puede quedar así. Alguien la tiene que haber cagado, y bien gorda. Llámese el gobierno, llámese Sánchez, llámese quien sea, ¿no? Pero alguien la ha cagado bien gorda. ¿Qué más da quien la haya hecho? Primero, lo vas a saber. Y en segundo lugar, si lo supieras, ¿eso te ayudaría para algo? No. Entonces, a partir de ahí, ¿qué más te da quien la haya cagado? Ha sucedido. Ahora que estás aquí, ¿qué vas a hacer? Es decir, no se trata de buscar culpables. Eso te va a llevar al lado del sufrimiento, te va a llevar al lado del resentimiento, y de ahí no vas a poder construir, de ahí solo vas a poder padecer. Entonces, ¿qué más da lo que haya pasado? Lo único que importa es que estamos así como estamos. Y ahora que estás así, ¿no? Y ahora que lo sabes, si eres consciente, a partir de ahora, ¿qué vas a hacer? Entonces, no te entretengas en la búsqueda de culpables, porque eso no te va a ayudar. Del mismo modo, evita las comparaciones. Es decir, ahora mismo las comparaciones siempre se dice que son odiosas, pero en estos momentos más todavía, ¿no? Es decir, yo ahora mismo lo tengo que decir en primera persona, yo tenía los mejores números a nivel contable de toda mi vida a nivel profesional. Había tenido un mes de enero excelente, el mes de febrero maravilloso, el mes de marzo súper prometedor. Había cerrado una serie de contratos que a día de hoy la gran mayoría los he perdido. Entonces es inevitable que se te vaya a la mente a decir, cago en la puta, ¿cómo estoy ahora? Con lo feliz que era hace un mes, donde ya iba a alcanzar de alguna manera esa libertad financiera de la que todos perseguimos, ¿no? Cuando somos autónomos. Y yo hace un mes ya tenía mi negocio totalmente lanzado. No me hacía falta buscar clientes. Los clientes venían a mí, tenía lista de espera, tenía contratos suculentos. Y de la noche a la mañana, todo se va a la puta mierda. Es inevitable compararte, ¿vale? Pero eso también solo te va a generar dolor, solo te va a generar sufrimiento. El hecho de sentir que has perdido algo, ¿no? Porque la pérdida la vamos a asociar con la tristeza. Y en ese sentido uno tiene que ser consciente que tú no has perdido nada. Que no has perdido nada por una simple idea. Nada tenías. Todos esos contratos que he perdido, los he conseguido una vez. Lo puedo volver a conseguir. Ya sé cómo hacerlo. Es decir, pensad en cómo erais vosotros antes de montar vuestro negocio. Pensad cómo erais vosotros aquellos meses previos a hacer vuestro emprendimiento, a daros de alta como autónomos. No sé la historia de cada uno de vosotros, pero estoy convencido de que cada uno de vosotros tendría mucho miedo, estaría siendo un puto duro, con un montón de dudas, sin experiencia, sin conocimiento, improvisando, ¿no? Y fuisteis capaces
de sacar un negocio adelante? Es que no vais a saber hacerlo otra vez. Teniendo un negocio que funcionaba, teniendo un negocio con clientes, que estaba abierto. No es que hayáis fracasado en vuestro emprendimiento y tengáis que empezar otra cosa distinta porque lo que hacíais no funcionaba. No, no estamos en ese punto. Estamos en el punto de que vosotros ya teníais un negocio y ese negocio funcionaba y las circunstancias de la historia han hecho que lo tengáis que cerrar. Pero si habéis conseguido clientes, habéis conseguido contratos, es que no lo vais a volver a conseguir. Es que no sabéis cómo hacerlo. Ya sabéis cómo hacerlo. Nadie os tiene que enseñar. Tenéis experiencia, tenéis conocimiento. Y a partir de ahí, daros cuenta de que no habéis perdido nada. Porque en un principio no teníais nada. Ahora, ¿cuánto podéis ganar en relación a lo que ahora mismo podéis empezar a hacer? Es momento no de pensar en aquello que hemos perdido. Es momento en agradecer aquello que tenemos. Y es momento de agradecer, porque yo afortunadamente agradezco de no tener ningún familiar directo contagiado. Evidentemente ningún familiar directo fallecido. Sí he tenido algún cliente fallecido. Conozco a personas fallecidas, ¿vale? Y conozco a personas fallecidas que no he podido ir a un velatorio, a hacer un duelo como Dios manda, a llorar su pérdida, ¿vale? Es por eso que tengo que agradecer lo que tengo. Agradezco que paso todos los días con mi hija, las 24 horas, ¿no? Antes tenía una agenda brutal y la veía 2 horas al día si llegaba, ¿no? Ahora no, ahora la veo todos los días a todas horas. Está ahí. Hace un momento estaba detrás de la puerta, la he sentido, ¿no? Tengo la puerta cerrada para que no entre, pero estaba ahí detrás de la puerta, la he sentido. Tengo que agradecer eso, ¿no? Es momento de agradecer, ¿vale? Tener el apoyo de compañeros de BNI, ¿no? De gente que todavía te está buscando referencias. Es momento de agradecer llamadas de teléfono de personas que llevaba años sin saber de ellas y te llaman para interesarse si estás bien o no, ¿no? Es momento de agradecer todos esos momentos. Entonces, no es momento de penar, de pensar en aquello que hemos perdido. Como digo, es momento de agradecer, ¿vale? Cogeros un papel, apuntar 10 cosas que tenéis que agradecer ahora mismo. 10 cosas son pocas, me quedo corto. Seguro que son muchísimas más. Y algo que recomiendo encarecidamente, yo sigo 2 dietas, ¿vale? Porque las primeras 15 días me he puesto gocho a comer, no hago más que estar aquí sentado en mi sillón todos los días y estoy engordando. Entonces ahora llevo una dieta, ¿vale? Precisamente para cuidarme la alimentación y que no me pase factura, ¿no? El estar aquí encerrado tanto tiempo. Y luego llevo otra dieta que es una dieta hipoinformativa, es decir, no sigo las noticias. Veo lo estrictamente necesario como mensajes al ciudadano que tiene bueno que tener, como medidas de prevención, de precaución, ¿vale? O de protección. Más allá de eso, intento no ver absolutamente nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque de ahí no puedo construir nada. Es decir, lo único que puedo hacer es regocijarme en el dolor, regocijarme en el sufrimiento, pero no es el modo en el cual a mí me permite poner el foco precisamente en construir a partir de ahí, ¿no? El estar planchado todo el día frente a la tele. Es algo que no me pasó ahora, lo aprendí como madrileño, porque yo estuve cerquita de aquello del 11M, si alguien se acuerda. Yo vivía en Madrid, estudiaba en la Universidad Autónoma, cogía el tren y mi mujer, mi entonces novia, también cogía el tren precisamente que nos llevaba a Canto Blanco. Afortunadamente a mí me pilló 2 estaciones más atrás, ¿no? Pero me acuerdo en aquella época que me tiré un mes entero sin pestañear delante del televisor. Y lo único que hice fue sufrir, sufrir, sufrir y sufrir y sufrir. Y de ahí no me permitió construir, ¿no? Es decir, perdí un par de cursos que estaba haciendo en aquel entonces mi doctorado, precisamente porque ni siquiera me ponía a estudiar, lo único que hacía era escuchar la radio y ver las noticias, ¿no? Hay gente que yo sé que ha estado en esa situación y hay que salir de ahí, ¿vale? Porque eso te va a llevar al inmovilismo puro y duro, va a hacer que el miedo cumpla su función de quedarte inmóvil y a partir de ahí no vas a tener
un resquicio para construir. Sigue una dieta hipoinformativa, ¿vale? También nutritiva, si me lo permites, pero que de alguna manera esto te permita hacer algo para empezar a crecer, ¿vale? Por eso he visto estas claves que hemos estado más o menos comentando, que son recomendaciones que estoy haciendo de manera genérica, porque no conozco la historia personal de cada uno de vosotros, pero de manera genérica es lo que doy a conocer a todos mis clientes para que puedas estar cómodo en esta situación incómoda. ¿Qué tal hasta ahora? ¿Os parece interesante? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, alguien que quiera intervenir? Vale, pues continúo, sabed que me podéis interrumpir cuantas veces sea necesario, ¿no? Porque visto eso, ahora os voy a poner tarea, es decir, el qué me cabe esperar, como decía el filósofo Kant, ¿no? Es decir, ¿qué puedo saber? ¿Qué es? Y ahora, ¿qué me cabe esperar? Y ahora en este punto vamos a ver claves para superar esta situación. Vamos a ver cómo aprovechar este tiempo que nos ha tocado vivir y cómo hacer de esto realmente una oportunidad, ¿vale? Porque es el reencuadre que de alguna manera quiero hacer con todo esto. Esto no es una putada, es una oportunidad. Vamos a entenderlo como tal, ¿vale? Salvando la salud, evidentemente. No quiero con ello ofender a gente que realmente lo esté pasando mal por temas de salud, ¿vale? Entender que estoy hablando de cara a vuestros negocios, de cara al futuro que se viene a partir de ahora, ¿no? Con esto doy por resumido y por terminado prácticamente todo lo que estoy diciendo. Haz. Es decir, aquí de lo que se trata es de hacer. De hacer y de hacer. De tener el cerebro ocupado. El cerebro tiene que estar ocupado. No podemos tenerlo desocupado porque cuando el cerebro está desocupado, a partir de ahí es cuando empieza el diálogo mental. Y el diálogo mental suele tirar siempre precisamente a hacernos esas pajas mentales que lo único que generan es dolor y lo único que genera es sufrimiento porque sin quererlo el cerebro siempre se va tirando del miedo, ¿no? Hacia el lado más oscuro del pensamiento, ¿no? Siempre se va hacia lo más negativo. El cerebro solo empieza a trabajar y a funcionar cuando le damos actividad, cuando empieza realmente a quemar glucosa y a partir de ahí empieza a ponernos a la acción, ¿no? Entonces, es evidente que tenéis que hacer. Yo desde el primer día lo tenía muy claro. Desde el primer día, aunque tuve que cerrar mi establecimiento y aunque perdí muchísimos de mis contratos, yo seguí trabajando. Me puse un horario de 6 horas. 6 horas al día. Y en ese horario de 6 horas al día voy a hacer por hacer. Y hacer por hacer es a ver qué se me ocurre. Es decir, es cierto que estoy dando sesiones por videoconferencia y es cierto que también he estado atendiendo a personas que me lo han solicitado, ¿vale? Pero también tengo mis ratos muertos y mis ratos muertos no puedo estar a verlas venir. Tengo que hacer. Y hacer tiene que ver precisamente con aquellos cursos que siempre he querido hacer y nunca he tenido tiempo de hacer. Hacer quiere decir con escribir mi libro, que no tenía tiempo y ahora ya lo llevo bastante avanzado. Hacer tiene que ver con un montón de cosas que realmente siempre he deseado poner en marcha y nunca lo había hecho porque siempre estaba con el día a día en el trabajo, ¿vale? Es decir, esto es como el que tiene una casa en el pueblo. Siempre hay algo por hacer. Entonces, ponte un horario, madruga todas las mañanas, levántate a las 8, haz tu rutina como solías hacer, ponte frente al ordenador, haz tu despacho en casa, haz lo que tengas que hacer para ponerte a hacer y haz por hacer. Porque eso va a hacer que tu cerebro se encuentre entretenido y es a partir de ahí donde vas a sacar provecho a todo esto que está sucediendo. Si no se te ocurren cosas de qué hacer, es aquí donde, a partir de estas claves, voy a intentar de alguna manera inspirarte para que te lleven, para que te surjan ideas, para que a partir de ahora puedas establecer un plan de acción y puedas ponerte a hacer, ¿no? Lo primero, es algo que recomiendo a todo el mundo. Hazte una lista y en esa lista haz memoria de todo aquello que decías hace unos meses. Me encantaría hacer esto, pero es que no tengo tiempo. Hazte una lista. Es por donde tienes que empezar. Cógete un cuaderno en blanco y empieza a decir, me gustaría tener tiempo para poner al día la ley de protección de datos que tengo en los documentos y nunca lo había hecho. Pues mira, ahora tienes tiempo de eso. Me encantaría poder diseñar un curso para darlo. Mira, ahora tienes tiempo para eso. Pues me gustaría ponerme al día con las redes sociales, que siempre las tengo abandonadas.
mira, ahora tienes tiempo para eso. Es decir, empieza a hacerte una lista de todas aquellas cosas de las cuales tú siempre decías, es que no tengo tiempo. Yo, por ejemplo, dentro de mi profesión, cuando yo trabajaba con gerentes, siempre, al terminar una sesión, siempre ponemos un plan de acción y ese plan de acción tiene que haberlo más o menos desarrollado para la siguiente sesión. ¿Y cuántas veces llegaba yo a esa sesión y digo, ¿qué tal llevas tu plan de acción? Dice, ay, pues no lo he hecho. ¿Cómo que no has hecho tus deberes? Dice, no, es que no he tenido tiempo. Ah, pues mira, ahora sí tienes tiempo, ¿vale? Es decir, ya no hay excusas. Tienes tiempo de sobra para marcarte un horario, como hemos dicho antes, y ponerte a hacer todo aquello que venga en esa lista. Entonces, tarea que os doy a todos los que me estáis oyendo ahora mismo, hazte una lista de cosas que siempre decías, no tengo tiempo. Porque de esa lista vas a empezar a desarrollar un plan de acción que te permita aprovechar este tiempo que nos ha tocado vivir para empezar a desarrollar todas las cosas que vengan en esa lista. En segundo lugar, planifica y organiza tu empresa con eficacia. Estoy convencido de que una de las cosas que no teníais nunca tiempo de hacer era de hacer una buena planificación y una buena organización de la empresa. Es decir, ¿cuántas veces le he dicho yo a un cliente? Bien, es el momento quizás de organizar la empresa, es el momento de establecer cuál es la jerarquía, las competencias de cada uno de tus trabajadores, de sacar de relieve cuáles son los procesos de producción, los procesos de marketing, los procesos de captación de clientes, los procesos de venta, ¿no? Ponlos por escrito y haz por mejorarlos. Claro, pero es que eso lleva mucho trabajo, es que para eso no hay tiempo. No, pues mira, ahora tienes tiempo. Es decir, hazte la siguiente pregunta, ¿qué hago para vender? Y te lo pones para escrito, ¿qué haces para vender? Y luego hazte la siguiente pregunta, ¿qué no he hecho nunca para vender? Y ponte por escrito lo que no has hecho nunca. ¿Y cómo sería empezar a desarrollar esas ideas? Para cuando nos den la veda y todos podamos salir a la calle y podamos volver a levantar nuestros cierres, ¿no? Poner eso en marcha, poner eso en funcionamiento, ¿no? ¿Cómo sería distribuir el trabajo entre tus trabajadores de otra manera para que sea más productivo, más eficiente? ¿Cómo sería empezar a pensar cómo organizar tu empresa para que puedas ser más productivo y hacer las cosas con mayor eficacia? Ahora es el momento de poder hacerlo. Ahora es el momento de reunirte por videoconferencia con tus trabajadores, ver cuáles eran las dificultades que había en el día a día en tu trabajo y ver qué medidas puedes empezar a desarrollar para que eso de algún modo cambie. Es el momento de empezar a hacer los deberes. Antes no teníamos tiempo. Vale, ahora sí lo tienes, ¿no? Entonces, en lugar de lamentarte frente al televisor, ¿cómo sería? Sentarte frente a tu ordenador y empezar a hacer por mejorar esos procesos, tu planificación, la organización de tu negocio, ¿vale? Y a partir de ahí, formar a tus trabajadores para que cuando todo esto arranque, poder ser más eficaz, poder ser más productivo, poder, de alguna manera, rentabilizar mucho más lo que hacías, ¿no? Yo pongo un ejemplo muy fácil. Yo tenía unos horarios desorbitantes, daba muchísimas sesiones a lo largo de la semana, hacía un montón de viajes. Y si algo estoy aprendiendo de este encierro, es que muchos de los viajes que hacía me los podía ahorrar, porque se trabaja de puta madre por videoconferencia, ¿no? Entonces, ¿a qué tipo de clientes les viene bien que trabaje por videoconferencia en lugar de yo desplazarme a su centro de trabajo, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo por convencer a mis clientes de que también trabajemos por videoconferencia, ¿no? Pues es algo que ya estoy empezando a diseñar, a trabajar para que cuando esto termine, ¿cuántos viajes me voy a ahorrar? ¿Cuánto de productivo más voy a ser cuando esto termine? ¿Cómo facilitarme un horario de trabajo donde a las 6 de la tarde haya terminado todos los días de trabajar? ¿Cómo organizarme a partir de que todo esto termine? Pues es algo que yo ya tengo diseñado y que cuando esto termine voy a poner en funcionamiento y por eso lo comparto para que de alguna manera también os pueda servir de ayuda, ¿vale? Para en qué voy a ocupar el tiempo que te ha tocado vivir ahora. Innova, del mismo modo, ¿no? Organizar, planificar y también innovar. Introduce nuevas ideas, nuevos mercados, nuevos productos, nuevos servicios. Seguramente hay un montón de cosas que todavía no has puesto a diseñar, no has puesto a explotar, porque de alguna manera nunca tenías tiempo de hacerlo, ¿no? Ni aprender a hacerlo. ¿Cómo sería que ahora es el momento adecuado, ¿no? Para empezar a innovar e introducir en tu negocio nuevas líneas de servicio
nuevas líneas de producción que te permitan obtener mayores beneficios cuando todo esto acabe. Entonces es el momento de innovar, ¿no? Es decir, se me viene un ejemplo ahora a la cabeza, estoy viendo a Grego en la pantalla, ¿no? ¿Vale? Grego, ¿cuántas veces te habrán llamado estos días para que instales redes, ¿no? Para el tema de videoconferencia, teletrabajo y demás? Seguramente que estaba dentro de tus servicios, pero de una manera un poco ahí, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo sería a partir de ahora ponerlo en primera fila, ¿no? Es decir, de alguna manera, ¿cómo puedes aprovechar esta situación para cuando todo esto termine, ¿no? Haber innovado en este tipo de servicios para poder ofertarlo a las empresas, porque seguramente, ¿no? Que muchas empresas ahora se darán cuenta de las ventajas que tiene esto de la videoconferencia y habrá muchos trabajadores que lo podrán solicitar y la empresa a lo mejor se lo podrá facilitar. Entonces, es el momento de innovar, ¿no? También estoy viendo a David Herrero, ¿no? ¿Cómo sería para tus futuros inversores, ¿no? Poner esta crisis de ejemplo? El que se den cuenta que no solo hay que ahorrar para la jubilación, no solo hay que ahorrar para cuando los críos sean mayores y se vayan. ¿Cómo sería ahorrar para cuando llegue un momento de estos, ¿no? Que no nos pille con el culo al aire, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, podemos aprovechar todo esto para innovar, para crear nuevas líneas de servicio, nuevas líneas de productos, ¿no? Que de alguna manera podamos poner en funcionamiento cuando todo esto acabe. Y también lo estáis haciendo ahora y os lo agradezco enormemente. Es el mejor momento para formarse, ¿no? Es decir, yo soy el tonto de las redes sociales porque no tengo ni puta idea de redes sociales. Mis redes sociales siempre están abandonadas porque siempre las he abandonado, ¿vale? Porque he tenido a mi querido Andrei trabajando conmigo, pero cuando Andrei ya dejó de trabajar conmigo, ya nadie se ocupó de aquello, y entonces mis redes sociales son un fiasco, ¿no? Porque ni me gustaban ni quería aprender. Pues ahora me voy a volver un experto. Ya tengo hasta Instagram. O sea, alucinante, ¿no? Quien me oiga, yo con Instagram, pues ya lo tengo y voy a empezar a trabajar en Instagram. Porque me he visto todos los vídeos de YouTube y todos los tutoriales habidos y por haber, ¿no? Para empezar a aprender a usar las redes sociales, que era algo que tenía tremendamente abandonado. Entonces, ¿cómo sería el momento de formarnos? El momento de aprender cosas nuevas. Podemos emplear ese tiempo, ¿no? En salir de aquí con una titulación, ¿no? Es decir, haber aprovechado este tiempo para haber hecho X formaciones, ¿no? Entonces, siempre dicen que el dinero que invierte uno en formarse, normalmente en un año se multiplica por 17, ¿no? Eso dicen las estadísticas. Entonces, es el momento de formarnos, de hacer un montón de cursos que la gente está haciendo de manera gratuita y desinteresada, ¿no? En lugar de tener que pagarlo, nos lo están poniendo para, aparentemente, que pasemos el tiempo. Pero no es que sea solamente un pasar el tiempo, es el formarnos y el formar. ¿Cómo sería aprovechar este tiempo también para formar a tus trabajadores en aquello que dices, me gustaría que éste aprendiera a hacer esto para poder delegarlo sobre él? Es el momento de que le enseñes para que esa tarea la puedas delegar y de alguna manera estar tú con menor carga de trabajo, ¿no? Cuando todo esto termine. Entonces, aplícate el cuento y también actualízate. Actualízate porque yo, vamos, el otro día estuve en una empresa donde todavía no tienen ni ordenador. Siguen teniendo a todos los clientes en fichas. ¿Os acordáis las fichitas estas que vendían con líneas? Y ahí tienen todavía, esa es su base de datos de clientes, ¿no? ¿Cómo sería? Y se lo dije a este hombre en sesión. ¿Cómo sería aprovechar este tiempo para aprender a usar una jodida base de datos, aunque sea en Excel, y empezar a actualizar tu negocio de alguna manera? Es decir, hay grandes desarrolladores de sistemas informáticos, ¿no? Que ahora mismo pueden trabajar desde su casa y pueden ayudarte o a diseñar tu página web, una base de datos, o actualizar tu negocio a la videoconferencia, o actualizar tu negocio en alguna herramienta que sabes que cuando esto termine y encima vas a aprender a usarla, te va a ser muy útil, ¿vale? Para poder dar un funcionamiento y para dedicar menos trabajo, menos tiempo, ser más eficiente y más productivo. Entonces, es el momento de actualizarse. Hazte una lista y mira qué cosas siempre has querido implementar en tu negocio y nunca has podido porque no tenías tiempo. Es la mejor inversión que puedes hacer. Sé que a lo mejor de dinero estamos todos un poco achuchados, ¿vale? Negócialo. Yo creo que ahora mismo a mí me lo negocian. Me dicen, oye, es que necesito ahora tus sesiones, te las puedo pagar más tarde. Aquí, evidentemente, hay que ser flexible. Negócialo.
¿Me puedes hacer el programa informático? Te firmo y te garantizo que cuando esto pase te lo voy a pagar. Seguramente que la gente ahora es más solidaria que nunca. Entonces también nos podemos aprovechar de eso y de alguna manera hacer por empezar a actualizar, para empezar a que tu negocio, cuando esto termine, esté en el siglo XXI, no en el siglo XIX, como muchos de los que teníamos, ¿verdad? Y luego es un momento de aportar. Es decir, todos tenéis conocimientos, todos sabéis, todos sois expertos en algo. Y todos, de alguna manera, podéis aportar. Es decir, estoy viendo a la Rosa en la ventanita, ¿no? Por ver a Rosa. Tengo un dolor de riñones de estar aquí sentado todo el puto día y si no en el sofá o si no en la cama, ¿no? Es decir, eres fisioterapeuta, hazme un vídeo, por favor, que me diga qué ejercicios puedo hacer, cómo puedo hacer para levantarme cada cuánto tiempo, dónde me puedo dar un paseo. Enséñale a mi mujer a que me dé un masaje, ¿no? Es decir, apórtame algo de valor desde tu conocimiento, ¿no? ¿Vale? Para que yo pueda estos días llevarlo un poquito mejor, ¿no? Es decir, David Herrero, que también estaba por ahí, ¿no? Quien tenga algo de dinero invertido. Ayúdanos a que no nos invada el miedo y no retiremos todo el dinero y la bolsa siga bajando, ¿no? Enséñanos cómo invertir ahora que está todo muy bajo y está tirado de precio, en dónde podemos invertir, ¿no? Los que podemos tener algo de dinero ahorrado para luego cuando esto suba poder obtener un gran beneficio, ¿no? Es decir, cada uno de vosotros podéis aportar un valor enorme. Esta mañana Manoli, sin ir más lejos, me ha llamado para hacerme una mini entrevista porque ha empezado su programa de radio, ¿no? Que eran de esas cosas que se decían, no tengo tiempo, pues ahora como tiene tiempo lo está haciendo. Y está haciendo un programa de radio bastante interesante que me ha tenido entretenido toda la mañana mientras estaba trabajando, ¿no? Aporta, puedes aportar, cada uno de vosotros sois una universidad con patas. Yo soy muy experto en lo mío, experto en coaching. ¿Y lo demás qué? En lo demás soy un puto ignorante. Necesito de vosotros para aprender, para saber, ofrecer a la comunidad. Tenéis que dar valor. Eso se puede hacer en forma de aportación. También estáis en BNI. Y uno de nuestros apartados del orden del día de BNI son las aportaciones. Aportar un testimonio a alguien, aportar una referencia, aportar uno a uno, aportar un invitado, aportar cosas que cuando salgamos de aquí nuestros grupos sean más grandes, más ricos, ¿no? Que por selección natural hayamos quedado los mejores. Y a partir de aquí empezar a crecer todos de la mano. Todos tenéis cosas que aportar y muy grandes. Y yo estoy deseando de veros en acción, de que utilicéis este tiempo para ofrecer a todos. Estoy viendo también a Yolanda, ¿no? Y lo que está aportando Yolanda, que lo sé en primera persona, si me permite, salvando la confidencialidad, ¿no? De coach a cliente, ¿no? Pero todo lo que está aportando Yolanda de manera desinteresada, exponiéndose físicamente a esta enfermedad, para calmar a las personas, para ayudarlas, para suministrarlas, ¿no? Eso es un valor incalculable. Cuando todo esto pase, será momento de agradecer a aquellas personas que han estado ahí aportando. Entonces, me lo habéis escuchado muchas veces, crea un desequilibrio en el dar, porque todo ese desequilibrio en el dar que tú generes, de alguna manera lo vas a recibir. ¿Vale? El sistema te va a retroalimentar con ello. Entonces es el momento de empezar a aportar, ¿vale? Y por último, y creo que es, si cabe, de los más importantes, ¿qué aprendizaje podemos obtener de todo esto? Hazte una lista de cosas que estás aprendiendo a hacer, estando encerrado en casa, y que son hábitos que vas a adquirir, porque van a ser más de 21 días los que estemos aquí, ¿no? Y esos hábitos, ¿cómo a partir de entonces empezarlos a poner en funcionamiento para los meses sucesivos? Todo lo que os va a beneficiar. Yo os pongo un ejemplo muy fácil. Yo salgo a comprar una vez cada 10 días. Evidentemente, no quiero tener el mayor contacto posible con el exterior. Entonces, hago una lista de compras con mi mujer, salgo a comprar para 10 días, porque me hago un menú para 10 días. Y así no tengo que tirar tampoco nada de comida, ¿no? Claro, le decía yo a mi mujer, ¿cómo sería cuando esto acabe seguir haciendo esto? Porque ¿cuánto tiempo perdemos al día en voy al supermercado que me faltan unas lentejas, voy al supermercado porque me falta el pan, voy que me falta café, voy que me falta... ¿Y cuánto tiempo perdemos durante la semana en ir al supermercado? Y ahora, en media hora, porque vamos
corriendo con nuestra mascarilla, haciendo la compra de lo que viene en la lista y demás, salgo a comprar una vez cada 10 días. ¿Cómo sería este hábito mantenerlo en el tiempo, en los meses sucesivos, donde a partir de ahí me doy cuenta que solo necesito salir a comprar una vez cada 10 días y que la mitad de las cosas que echaba en el carro hace unos meses o engordan o matan o no servían para nada o para tirar el dinero, porque ahora he hecho en el carro lo que realmente necesito? Es un hábito que he aprendido y es un hábito que quiero mantener en el tiempo, ¿no? Tengo clientes que sabéis que también trabajo con familias, ¿no? Familias a la hora de la convivencia, a la hora de la afectividad, y tengo clientes que están aprendiendo, como están todo el día juntos, ¿no? Están aprendiendo a convivir de una manera que ellos mismos se sorprenden. Me decía un papá el otro día, he pasado en estos 15 días más tiempo con mi hija que en sus 15 años, ¿no? ¡Guau! ¿Cómo es eso, verdad? Esto es inolvidable. Entonces, de alguna manera, estamos fortaleciendo unos lazos familiares que tenemos que agradecer, estamos aprendiendo de alguna manera a desarrollar, y es algo que podemos mantener en el tiempo, ¿no? En BNI estamos aprendiendo a trabajar por videoconferencia. Evidentemente, lo decía Fran Mateu, lo decía David Escudero, seguiremos en nuestras reuniones presenciales, pero esta plataforma ha venido para quedarse. Se mantendrá en el tiempo porque muchas de las cosas también se harán por aquí. Estamos aprendiendo un montón de cosas nuevas y es momento de agradecer todo lo que estamos aprendiendo en estos momentos de encierro, de cautiverio. Hazte una lista de todos los hábitos que estás empezando a aprender por el hecho de estar en esta situación. ¿Y cómo sería estos mismos hábitos mantenerlos en el tiempo cuando esto termine? Estoy convencido de que nos va a facilitar la vida. Entonces, de alguna manera, de aquí tenemos que obtener un aprendizaje. Y es ahí donde realmente vamos a crecer. Me queda poquito para terminar, ya no os voy a dar más el coñazo, ¿vale? Os tengo que poner este vídeo. Para mí significa mucho, para mí es una de mis grandes enseñanzas. Y como tal, lo quiero transmitir. Espero que se oiga y cuando termine este vídeo daré un turno de preguntas para que luego también podáis intervenir. Lo pongo. No puedo hacer esto, Sam. Lo sé. Ha sido un error. No deberíamos ni haber llegado hasta aquí. Pero henos aquí. Igual que en las grandes historias, señor Frodo. Las que realmente importan. Llenas de oscuridad y de constantes peligros. Esas de las que no quieres saber el final. Porque ¿cómo van a acabar bien? ¿Cómo volverá el mundo a ser lo que era después de tanta maldad como ha sufrido? ¡Victoria! ¡Nuestra es la victoria! Pero al final, todo es pasajero. Como esta sombra. Incluso la oscuridad se acaba para dar paso a un nuevo día. Y cuando el sol brilla, brilla más radiante aún. Esas son las historias que llenan el corazón, porque tienen mucho sentido, aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas. Pero creo, señor Frodo, que ya lo entiendo. Ahora lo entiendo. Los protagonistas de esas historias se rendirían si quisieran, pero no lo hacen. Siguen adelante. Porque todos luchan por algo. ¿Por qué luchas tú ahora, Sam? Para que el bien reine en este mundo, señor Frodo. Se puede luchar por eso. Los protagonistas de estas historias se rendirían si quisieran, pero no lo hacen. Siguen adelante, ¿verdad? Como todos vosotros, ¿no? Es decir, sois protagonistas de este momento histórico. Sois protagonistas de un momento difícil. Y es aquí donde realmente la historia nos pone a prueba
Y como decía Ortega, tenemos que estar a la altura de los tiempos que nos ha tocado vivir, ¿no? Me quedo con esta frase de Nietzsche, que dice que lo que no me mata me hace más fuerte. De aquí voy a obtener un aprendizaje. Voy a darle sentido a todo esto. Y voy a darle sentido trabajando, aportando valor, haciendo cosas, innovando, experimentando, enriqueciéndome, formándome, trabajando, ayudando a los demás. Voy a darle sentido a todo esto que está pasando. Que cuando esto termine y pasen unos años y ya esa enfermedad se quede como un constipado común, porque ya estaremos vacunados y superinmunizados, porque tarde o temprano la pasaremos todos, estoy convencido de ello. Podemos decir, nosotros pasamos esa situación, nosotros sobrevivimos a aquello. Y es el momento de preguntarnos, ¿qué tengo que agradecer a todo lo pasado, ¿no? ¿Qué tengo que agradecer? Esto que nos sucedió. Pues gracias a esto le di mi vuelta a mi empresa. Gracias a esto mejoré la relación con mi familia. Gracias a esto aprendí a hacer cosas nuevas. Gracias a esto consolidé un grupo de compañeros y de amigos, ¿no? Gracias a esto aprendí que los números en la empresa quizás no es lo más importante de todo, que hay cosas mucho más importantes. Aprendí a desapegarme de las cosas, a desapegarme del resultado y agradecer todo lo que está por venir, ¿no? Por eso os animo a que protagonicéis vosotros esta gran historia de la humanidad. Esto se estudiará en los libros de texto y vosotros diréis, yo estuve allí. Y estuve allí, y contribuí, y participé, y crecí. Este es el mensaje que quiero transmitir. Para mí sería realmente satisfactorio que a partir de mañana todos y cada uno de vosotros tuvierais una actitud dedicada al crecimiento, dedicada a aportar, dedicada a contribuir, dedicado a que esto no pase sin más, sino que realmente tenga un sentido para vuestras vidas, ¿no? Este es mi mensaje, agradezco muchísimo, ¿verdad?, vuestra atención, ¿vale? Echo de menos el calor humano, que ahora me dieseis un abrazo o vinieseis a mí como a veces venís, etcétera. Es algo que echo de menos, no os puedo oler, no os puedo tocar, ¿vale? Pero os estoy sintiendo ahora mismo, ¿no? Pero no quiero concluir sin que podáis participar, que me deis vuestra opinión, vuestro punto de vista, que podéis hacerme algún tipo de consulta y yo desde aquí poderos atender, ¿vale? Entonces ahora os cedo la palabra a vosotros. Buenas, José Manuel, ¿me escuchas? Sergio, te veo muy bien. Vale. Bueno, me ha encantado tu charla motivadora. Y bueno, esto sería más una consulta. ¿Tú crees que después de que pase todo esto, no sé si decirlo muy bien, la sociedad o la humanidad se va a reajustar de alguna manera y los negocios van a tener que reajustarse con ello? Es decir, ya está pasando, pero yo creo, o me da la sensación o la intuición, de que en mi negocio le voy a tener que dar una vuelta para poder ajustarme a las nuevas necesidades de esta sociedad. Entonces, no sé si estoy equivocado, si es una intuición, pues no lo sé. Ahora mismo que no va a llegar a ningún puerto y no creo que sea a causa del miedo, creo que es lo que estoy viendo, que la gente a lo mejor por el poder adquisitivo sí va a haber un bajón. Bueno, estoy leyendo artículos todos los días y unos dicen que esto va a seguir igual, otros que el poder adquisitivo de la gente pues va a bajar. Y entonces no sé si esto es un reinventarse o morir, o hay que seguir igual. Es decir, no sé si me estoy explicando bien. Entonces, pues eso, un poco ¿cómo lo ves tú? Bien. Sí, porque como opiniones hay de todos los gustos y nada, pues a ver qué me puedes aconsejar. Vale, fíjate, te respondo como filósofo, no como coach, ¿vale? No sé cómo será, pero está claro que no va a ser igual, va a ser distinto. Igual que ocurrió en el terremoto de Lisboa, el mundo cambió. Y el mundo va a cambiar. Es decir, y las relaciones personales van a cambiar, van a ser distintas.
Ahora sí tengo ciertas certezas, ciertas evidencias que creo que van a ser así. La primera certeza es que nosotros vamos a seguir estando, ¿vale? Eso para mí es una certeza. No sé de qué modo, pero vamos a seguir estando. Que el ser humano lo va a superar y que el ser humano se va a recomponer. Lo sé porque la historia también me lo dice, ¿no? Es decir, ahora tengo otra certeza también. Y esto es algo natural, es sistémico. La naturaleza tiende a equilibrarse. Cuando hay una descompensación en un sentido, la naturaleza tiende a reequilibrarse en otro sentido, ¿vale? Es decir, te pongo un ejemplo muy fácil de entender. Imagínate que en el monte hay muchos conejos. Pues si hay muchos conejos, los lobos tienen más probabilidad de supervivencia y entonces, porque tienen más comida y entonces pueden acceder más a la comida, sobreviven más lobos. Entonces, aumentan los conejos, aumentan los lobos. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en que hay tantos lobos que acaban con todos los conejos. Y entonces, como todos los conejos, ya quedan poquitos conejos, habrá lobos que ya tengan para comer hasta que llega un momento en que el sistema se compense. Es decir, la naturaleza tiende a equilibrarse. Esto los economistas lo saben mejor que yo, ¿vale? Pero de alguna manera la cantidad de recursos y de riqueza en el mundo es siempre la misma. Son las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Como decía José Mota. Entonces, evidentemente, vamos a partir de una situación muy difícil, ¿no? Cuando esto acabe. Pero vamos a partir de una posición de igualdad. ¿De igualdad por qué? Porque todo el mundo va a estar igual de jodido. Entonces, aquí de lo que se trata es cómo la naturaleza va a generar un equilibrio, cómo va a compensar esto, ¿no? Desde el punto de vista para mí económico, esto se va a compensar porque aquellos que sean capaces de resistir, de aguantar esto, ¿no? Y sean capaces de tener una posición activa, no pasiva ante este conflicto, van a surgir y van a seguir estando. Eso estoy totalmente convencido, ¿no? Para mí es una certeza, ¿no? Y creo que todos vamos a ser necesarios. Y te pongo un ejemplo histórico, es decir, tú piensas en la Alemania del siglo XX. La Alemania del siglo XX que pasó por varias crisis económicas, que pasó por 2 guerras mundiales, que pasó condenada a deber de dinero a toda la humanidad por los crímenes del Holocausto o de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Encima. Y aún así, fíjate luego la caída del muro de Berlín, cómo Alemania se ha recompuesto en cuestión de poquísimos años, ¿no? Para llegar a ser potencia mundial. Es decir, de alguna manera se compensa. Nunca desaparece ningún pueblo. Siempre cambia de forma, de una manera u otra. Y eso nos va a suceder también a nosotros. Entonces, todos vamos a ser necesarios. En la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Era cuando más trabajo había, porque había que recomponer un país. Era donde todo el mundo hacía falta, ¿no? De hecho, faltaba mano de obra y se tenía que ir gente de todos los lados de Europa a Alemania a trabajar para la reconstrucción. Y aquí va a pasar igual. Todos vamos a ser tremendamente necesarios en este momento histórico. Entonces, de alguna manera, es cierto que esto, yo pienso que será como un motor diésel de esos antiguos, ¿no? De eso que intentas acelerar y va muy despacito, pero una vez que ya coge la marcheta, ya no la suelta, ¿no? Pero creo que la curva, evidentemente, tiene que ser ascendente en todo momento. Entonces, soy muy optimista en lo que está por venir. La naturaleza siempre compensa los desequilibrios. Y eso cualquier biólogo te lo dice, ¿no? Y cualquier economista también te lo dice. La bolsa no puede bajar más de lo que está. La gasolina no puede bajar más de lo que está. Aprovecha la hora para llenar el depósito, ¿vale? Aunque yo el depósito de mi coche he aprovechado para llenarlo, porque sé que cuando esto pase va a empezar a subir el precio, ¿no? Entonces, de alguna manera, el sistema se va a retroalimentar, alcanzaremos el equilibrio y creo que hay que ser bastante optimista. Es decir, todo va a cambiar, claro. Está claro que no va a ser distinto. Las relaciones personales no van a ser distintas, ¿vale? Es decir, yo escupo mucho al hablar. No sé si se me ve en la cámara. Entonces estoy convencido de que a lo mejor las siguientes charlas que dé en directo, la primera fila la tengo vacía, ¿no? De alguna manera, algo va a cambiar en las relaciones personales. Seguramente que tengamos mayor higiene. A nivel de prevención de riesgos laborales también estaremos protegidos de alguna manera. Para que la sociedad se inmunice va a pasar tiempo, ¿no? Para que haya una vacuna va a pasar tiempo. Entonces, seguramente que adquiriremos unos hábitos. Yo te pongo un ejemplo. Mi hija va a cumplir 4 años este mes. ¿Tú sabes qué peleas tenía yo para que se lavara las manos? ¿No? Antes de comer.
ahora se las lava cada 5 minutos. Eso es un hábito que ya tiene adquirido. Y la mentalidad de las personas en sí, ¿hasta qué punto crees que puede, porque mentalmente todo el mundo no es igual, obviamente, hay gente más fuerte, más débil, y cómo hay que hacer para esas personas que no son tan fuertes arrastrar, es decir, que no se dejen arrastrar, que salgan adelante y vamos, ahora mismo, como tú bien has dicho, hace falta empujar todos. Entonces, cuando algunos dejan de empujar, los que tienen que empujar más. Entonces, yo creo que la mentalidad de la humanidad o de la sociedad, por lo menos española, va a cambiar. Y eso nos va a costar. Yo creo que nos va a costar. Los españoles somos de una manera, ¿no? Y no sé, vamos, a mi juicio bastante buena. Somos una gente alegre, gente feliz. Y bueno, pues no sé cómo asimilar que personas que conozco, no muy allegados, pero no sé, a ver cómo lo explico. No sé cómo van a salir de esta. Bien, te entiendo. Yo sé mi situación, yo sé cómo yo lo voy a hacer, pero esas personas, allegados, clientes y demás, no sé cómo van a salir. Y al no saber cómo ellos van a salir, a mí me va a afectar indirectamente. Sí, te Entonces, entiendo. como son cosas que no se pueden controlar, como bien has dicho, Claro, no se puede controlar. ¿cómo No se te lo puede tomas? controlar, es decir, yo no puedo controlar al resto de la población, no puedo controlar una mentalidad, pero sí puedo tener control sobre lo que yo haga o lo que yo diga, ¿no? Es decir, sí puedo tener una posición ante eso. Fíjate, decía Aristóteles que somos animales gregarios por naturaleza, ¿no? Y también Ortega y Gasset hablaba de que había siempre en todas las sociedades una minoría selecta y había lo que llamaban las masas, ¿no? Que la masa era un cuerpo homogéneo, que era resistente al cambio, que quería siempre conservar las viejas creencias, y la minoría selecta era aquella que quería precisamente lo contrario, el cambio. Tú piensas que los cambios no son buenos ni malos, son cambios. Ya está. Luego está la idea de progreso, que tiene que ver con otro tipo de cambio a mejor. No sé si el cambio será mejor o peor, sé que va a haber un cambio. Ahora bien, habrá personas que este cambio lo vean como una oportunidad y otros que lo vean precisamente como una amenaza, ¿no? Evidentemente, el ver esto como una amenaza no te va a llevar a nada bueno. No hay mayor pensamiento desalentador que aquel que decía que cualquier tiempo pasado fue mejor. Ese es el pensamiento más desalentador de todos. Consejo que te puedo dar ante esta circunstancia. Evidentemente tú eso no lo puedes controlar. Tú puedes hacer también, porque otros cambien, ser sujeto de cambio. ¿Cómo? Primero a partir de tu ejemplo, a partir de tu inercia. Tu inercia va a arrastrar a otros, estoy convencido. En segundo lugar, evita la queja. Es decir, si ves un familiar, un amigo, un cliente que está todo el día quejándose, le dices, mira, no te quejes. Dime cómo yo te puedo ayudar, pero no te quejes. Y si no le dices aquello famoso, que para mí me es muy útil esta frase, ¿qué es lo que quieres? ¿Tener razón o solucionar el problema? Es decir, que de alguna manera eso no te afecte, tú seas protagonista de lo que estés viviendo en ese momento. Habrá gente que vaya a impulsar, claro, somos animales gregarios. Entonces habrá algunos que van a estar en primera fila y van a tirar del grupo, y otros que no, y otros que van a quedarse a recoger los frutos y a verlas venir. Pero esa es la humanidad, así hemos sido siempre. Y siendo así siempre, hemos sabido llegar hasta aquí, ¿no? Hay gente que no tiene esa iniciativa, no pasa nada. Si es necesario también que haya gregarios, es necesario también en la sociedad que haya gente que ponga resistencia al cambio para que cuando haya el cambio uno pueda dar lo mejor de sí mismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que es complementario. No veo a eso como un obstáculo, lo veo como un complemento. Hay una inercia que tiene que ver con que el ser humano es tremendamente social y nadie puede ir por libre. Todo lo que tú hagas, de un modo u otro, va a ejercer una influencia, de manera consciente o inconsciente. Ahora, cuanto más seamos a la hora de, a través de nuestra influencia, poder adaptarnos a ese cambio, evidentemente
de alguna manera eso se va a contagiar. Por eso no te tiene que preocupar la posición de otros. No está en tu mano. Lo único que está en tu mano es lo que tú puedes hacer, ¿vale? Pero está claro que lo que tú hagas hará que todo cambie. Yo te pongo un ejemplo de una empresa donde uno de los socios no quería trabajar conmigo. Me decía, esto del coaching es una chorrada, estamos perdiendo el tiempo y el dinero en esto, yo paso, a mí no me metas. Y entonces, como con ese socio no podía trabajar, trabajé con el que sí me contrató. Y dice, ¿qué hago? Digo, cambia tú. Y a ver cómo tu cambio, de alguna manera, porque somos un sistema, afecta al otro. Es decir, yo no puedo hacer que el otro cambie, pero sí puedo hacer que con tu cambio, de alguna manera, la posición con la que tú te enfrentas a eso sea distinta. Y eso de por sí ya ejerce cambio sobre el otro. ¿Vale? Es así de fácil. Gracias. ¿Te he contestado con eso, Sergio? Sí, muchas gracias. José Manuel, nada, si la cuestión es que ha cambiado, ha hecho chap y ha cambiado ya todo, o sea que es que los cambios ya están aquí y hay que asumirlos. Y lo que hay que hacer es pensar cómo lo cambiamos a nuestro negocio, que es la forma de adaptación y la forma de sobrevivir que vamos a tener. Yo es que no veo otra explicación. Es decir, que ha llegado ya, o sea, ya está aquí y esto es lo que tenía a lo mejor la gota, ¿no? Que colma el... La vida, Yolanda. Yolanda, es que la vida es así. O sea, yo me acerco a una chica cuando tenía 15 años y le decía, ¿bailas? Y si me dijera sí o no, yo iba a cambiar seguro. Y de manera instantánea. Es decir, los cambios no son paulatinos. Todos los cambios son de golpe en la vida. Exactamente, sí. Estás y de repente, no por esta circunstancia, por otra cualquiera, te fallece un familiar. De golpe, tu vida cambia de golpe, ya no va a ser la misma. Vaya. Te has dado un golpe en el coche, tu vida ya no va a ser la misma, estoy convencido. ¿No? Yo sé, entra un compañero nuevo en BNI, algo vas a cambiar. Es decir, es que cualquier cosa que te pase durante el día hace que tu vida cambie. Lo que pasa es que siempre lo vemos de manera inconsciente. Pero todos los cambios son de golpe, son de sopetón. Lo que pasa es que esta ha sido muy bestia. Esta ha sido que yo me acuerdo que estaba discutiendo con mi mujer cómo planificar la agenda para el lunes y de repente me dicen, no, que el lunes no trabajas. Y yo, ¿qué? Pero si tengo un huevo de cosas que hacer el lunes, ¿cómo que no voy a trabajar? No, es que fue así de la noche a la mañana. Alucinante, ¿no? Entonces, evidentemente, eso ha generado en nosotros un shock. Y lo que pasa es que de ese shock, pues bueno, ya podemos tomar conciencia de ello. Y ahora que tomamos conciencia de ello, nos queda ver qué hacer con ese tiempo que se nos ha dado, qué actitud vamos a tomar ante eso, ¿no? Y de alguna manera va a haber un cambio. Tenerlo seguro, esto no va a ser igual, ¿no? Claro, va a ser totalmente distinto. ¿Mejor o peor? No lo sé. Si es que los cambios no son mejores ni peores, son cambios y ya está. Ahora, ¿qué cosas puedes agradecer a todo esto que va a pasar, ¿no? Eso puede hacer que esto lo veas con otra perspectiva, que tengas un reencuadre que tiene que ver un poquito con la actitud que tú vas a tomar frente a eso, ¿vale? Claro. Muy bien, muchas gracias. A ti, Yolanda. José Manuel, soy Jesús. Jesús, cuéntame, te veo. Mira, yo el problema que tengo ahora mismo es la angustia de la incertidumbre. Tengo 55 años. Yo ya me he reinventado 3 veces. Llevo trabajando desde los 14 años. No he parado ni sábados ni domingos. Y ahora me veo con esto y si te digo la verdad es que no sé qué voy a hacer. Intento ser positivo al 100%, pero tengo una incertidumbre que ya no sé si a mí con lo que venga ahora me va a dar tiempo en los años que ya me quedan de poder volver a ponerme en marcha. Es la preocupación que tengo, porque yo ahora, claro, tengo hijos en edad ya, están en sus estudios, en sus carreras y tal, y ahora mismo no sé si el año que viene voy a poder seguir pagando el estudio. Entonces, toda esa incertidumbre me crea un estado de ansiedad que es que no sé ni qué hacer. Esta mañana he estado en la tienda. Pues yo puedo abrir la tienda. Pues abrí a las 9, me he ido a las 2 y no me ha dado tiempo a hacer nada.
Por eso me entiende. Porque he querido hacer 27 cosas a la vez. Porque estoy pensando a ver cómo esto, lo otro, cómo hago, ¿sabes? Para que no perder los clientes. Los clientes ahora prácticamente el 90% no están trabajando. Entonces, no sé cómo enfocarlo. Vale, voy por partes, Jesús. Lo primero, no tengo nada que enseñarte, ¿vale? Un tío que con tu experiencia, que se ha reinventado 3 veces, es que no vas a saber hacerlo otra vez. O sea, con lo que tú ya sabes, con lo que habrás pasado, es que no tienes recursos para poder reinventarte otra vez más. Estoy convencido que sí. Y aquí voy con la segunda parte, pero quizás lo que decía antes, quizás la incertidumbre generalmente genera miedo, ¿vale? Y el miedo muchas veces nos paraliza y el miedo nos impide o nos limita a hacer determinadas cosas. Bien, entiendo que haya incertidumbre, entiendo que haya miedo, ¿no? Como decíamos antes, ¿qué te quiere decir tu miedo? Que el año que viene, pues tendrás que pagar los estudios de tus chicos y a lo mejor no tienes liquidez suficiente, ¿no? O que no sabes cómo reinventarte o que... Y te limita en tanto que tenías 27 cosas que hacer y no has hecho ninguna. Bien, pues ¿cómo sería empezar a aceptar ese miedo? Agradecer que tu miedo te está avisando de eso. Y ya que tu miedo te está avisando de eso, ¿cómo sería mañana antes de ir a trabajar? Dedicarle media hora en qué es lo que voy a hacer hoy en la tienda. Y hacerte una lista de tareas e ir paso a paso siendo lo más productivo posible. Aprovechar ese tiempo. Aprovechar ese tiempo no solamente si tienes que atender algo de la tienda o tienes que enviar algo o sacar algo, sino aprovechar ese tiempo también para, cuando esto termine, ¿no? Cómo ponerte delante a tu competencia, ¿no? Cómo hacer por competir más, ¿no? O por ofrecer un valor añadido, ¿no? Ahora estás en BNI. No es eso una manera de reinventarte, ¿no? Es decir, no puedes aprovechar BNI, empezar a hacer unos a unos, que la gente te conozca mejor, ¿no? ¿Cómo poder aumentar las relaciones de confianza con otras personas? No es eso una manera de reinventarte. Si es que ya lo estás haciendo. Ya te estás reinventando, ¿vale? Pero ¿cómo sería empezar a ser consciente de que lo estás haciendo? Y cómo a partir de ahora, en lugar de quedarme paralizado por el miedo, por la incertidumbre, ¿no? Acompañarte de ese miedo y tener el coraje y la valentía suficiente para decir, voy a planificar mi jornada de trabajo. Y de aquí a las 2 tengo que haber hecho, si 27 cosas son muchas, al menos 10. Y de esas 10 cosas tienen que haber sido productivas, ¿no? Y de esas cosas no solamente es el trabajo que tenga que atender ahora, ¿no? Sino alguna iniciativa, alguna innovación, algún desarrollo que pueda empezar a poner en marcha, ¿vale? Para cuando todo esto termine, ¿no? Es decir, Jesús, ya lo has hecho 3 veces y en peores circunstancias, porque la del 2008 seguro que fue una de ellas y la del 2008 sería porque no entraba nadie por tu negocio, porque no tenías ni un cliente, porque no facturabas una mierda, ¿no? Y no conozco tu historia personalmente, hablo en términos generalistas, pero aquí no ha sido por eso. Aquí ha sido porque te han dicho que no puedes trabajar con normalidad por una emergencia sanitaria. No ha sido porque no tuvieras clientes, ¿no? Es decir, cuando esto vuelva, es que yo no voy a necesitar un tío que me haga tarjetas. Ahora no necesito tarjetas. Te lo digo en serio, Jesús. Pero cuando esto termine, no voy a necesitar tarjetas. No voy a necesitar un folleto, un panfleto, no voy a necesitar un diseño, ¿no? No voy a necesitar cualquiera de los productos o servicios que tú ejerces. Tú y todos. O sea, ahora mismo, por ejemplo, Manoli, ¿no? Si ahora yo no necesitaré publicitarme, pero cuando esto termine necesitaré hacer clientes como sea, ¿no? Entonces necesito publicitarme y estar a cabeza de todo el mundo. Voy a empezar a diseñar una campaña de marketing ya, para cuando den un pistoletazo de salida, que mi campaña de marketing esté en cabeza, ¿no? ¿Vale? Porque necesito volver a hacer aquellos contratos que ya he perdido, ¿no? Entonces, es el momento de ponernos las pilas, ya que tu miedo te está avisando que te puede suceder eso, ¿vale? Escucha tu miedo, agradécele que te haya dicho eso, que te haya avisado de eso, ¿no? Y a partir de ahí, Jesús, toma el protagonismo, ¿vale? ¿Tiene sentido? Vale, gracias. Sí. Sí.
Gracias por tus consejos. ¿No me importa? Sí, David. Sí, bueno, yo quería hacer un comentario al tono de lo que, o respuesta a lo que acaba de comentar Jesús, ¿vale? Bueno, va dirigido directamente a Jesús, en realidad. A ver, Jesús, tienes 55 años, has dicho, y te has reinventado 3 veces. Yo te lanzaría un reto. Imagínate que esta crisis que nos obliga a estar todos encerrados en casa y no podemos salir, te pilla hace 20, 25, 30 años, sin móviles, sin internet, sin nuevas tecnologías. Piensa cómo hubieses podido salir de ella o pensemos cómo podríamos haber salido de ella y qué es lo que nos aporta estos 30 años de desarrollo de tecnologías, de nuevas tecnologías que nos dan oportunidades ahora para plantear el futuro, ¿no? Creo que sería una forma de enfocarlo. Totalmente de acuerdo con tu reencuadre. Es que no es la misma que en el 2008. ¿No? Aunque haya gente muy catastrofista, no es la misma, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que va a haber un cambio, sí, pero que no va a durar una década. Estoy convencido de ello. Pero esa es opinión mía. Venga, alguna idea que alguien se lleve de todo esto. Venga, pregunto, ¿qué te llevas? ¿Quién me quiere contestar? De momento, hoy voy a dormir un poquito mejor. ¡Oh! ¡Wow! Si me dices eso ya me quedo. Voy a dormir un poquito mejor. Vale, estoy viendo por ahí a Francisco Lizcano. Francisco Lizcano, ¿qué te llevas? Pues yo me llevo que voy a hacer un listado. Voy a hacer un listado con todo eso que quiero cambiar y aprovechar, evidentemente. La formación ya la estaba haciendo porque llevo cursos hechos de todas, tanto de BNI como de Canon y tal. Pero sí que es verdad que el listado de esas cosillas que siempre he querido hacer y nunca hago, me vuelan por la cabeza a diario, pero no las apunto. Entonces voy a apuntar y voy a empezar a hacerlas. Muy bien, perfecto. Me alegro y te felicito porque lo pongas en marcha. Por ejemplo, estoy también viendo a Miguel Ángel, que también es un momento muy jodido para las agencias de viajes. ¿Qué te llevas de esta sesión? Ahora, sí, que os decía que lo que me llevo es un guión para protagonizar la historia mi propia historia de esta situación. Está claro que los momentos para viajar no son los óptimos, pero bueno, pues esto va a acabar y cuando acabe pues estaremos ahí. Muy bien, Miguel Ángel. Muy buenas. Pues bueno, realmente ha sido interesante lo que has comentado, pero la verdad que la mayoría de las cosas que has comentado las estaba prácticamente desarrollando, me estoy formando, eso de la lista que ha dicho antes el compañero, lamentablemente tengo una agenda grandísima de 1000 cosas, sobre todo de organización de la empresa, pues que siempre vas dejando atrás, estás siempre pendiente del día y la verdad es que le estoy dando mucho caña a eso justamente para empezar la bandera de salida, pues dedicarme a lo que es la venta, instalación, las cosas ya digamos mejor organizado. Creo que es bueno hay una cosa que he dicho que creo que es interesante, es en relación al miedo. El miedo, que sintamos, que todo el mundo sienta su miedo, pero que ese miedo no sea capaz de paralizarte en nada. O sea, oye, hay que ser consciente. Tú, bueno, has comentado tú también, yo soy historiador, soy licenciado en historia, aunque fíjate dónde hemos acabado, amigo. Es cierto una cosa que has dicho muy importante, nuestra generación ha sido una generación que no ha sentido ni una guerra, no ha sentido una hambruna, no ha sentido una pandemia y esa sensación de vulnerabilidad que mucha gente la tengo, incluso mis propios trabajadores míos tienen esa sensación de vulnerabilidad, teniendo en cuenta que tienen que ir a trabajar también, ¿no? Esa situación. Yo no estoy obligando a nadie a trabajar, digo, no, mira, vamos a ir a urgencias y entiendo vuestro miedo y no quiero que salgáis. Pero sí es interesante que ese miedo no paralice a la gente. Para mí es lo principal. Yo desde el principio, la verdad, no he tenido esa sensación de miedo, no la tengo, sino, sinceramente, para mí es una situación un poco hasta incluso apasionante, a lo mejor debido a eso que tú dices, a mí esa formación histórica, ¿no? De ser
de ser activo en este momento histórico, pero claro, hay una cosa también que me jode mucho, sinceramente. Soy activo en este momento histórico, pero en pijama. Tienes totalmente la razón, no estamos ahí en el campo de batalla, no, el campo de batalla Claro. sería... Es como estar en la Revolución Francesa vestido en pijama, pues... Sí, sí, a ver, le quita un poco de romanticismo al asunto, te doy la razón. ¿No? Le quita un poquito tuyo, pero bueno, que sí, sobre todo el tema del miedo creo que es muy importante, que eso no paraliza a nadie, ahora más que nunca. Hubo una frase que le compré a Batman, que cogió Batman a Superman de la pechera y le dijo, tú no eres valiente, los hombres somos valientes, ¿no? ¿Vale? Correcto. Claro, cuando uno es invulnerable no tiene sentido, ¿no? Es decir, para ser valiente hay que sentirse vulnerable para poder ser valiente. ¿Vale? Sí. Y ahora es el momento de poder ser valientes. Muchas gracias. A ti, muchas gracias a ti. ¿Alguna cosita más por ahí? Pues de no haber nada más. De verdad, agradeceros muchísimo vuestra compañía, ¿vale? Soy vuestro compañero, no lo olvidéis, me tenéis para lo que necesitéis, ¿vale? Muy bien. Esta es la aportación, ¿no? Decíamos aportar, esta es la aportación que puedo dar, no sé hacer otra cosa, ¿vale? Entonces, espero que os haya servido, que os sea de utilidad y que a partir de mañana veamos esto de otra manera, ¿no? Y seamos los auténticos protagonistas, ¿no? De este momento histórico. Sí. Gracias, es un buen trabajo. Gracias a Muchas vosotros. gracias, Manuel. Nos vemos Gracias. Como siempre, muy bien. Hasta luego. Ánimo a todos. Adiós y a fuerza. todos. Igualmente. No nos hace falta. Chao, cuidaros. Chao. Igualmente. Chao, hasta luego. Gracias, hasta luego.